ministerios o apostolados puede uno comprometerse? ¿En cuántos? ¿Quién me dice? ¿Uno? ¿Muchos? Los que puedan. Entonces voy a responder el por qué el uno y el por qué muchos. Entonces, tú puedes tener muchos ministerios, muchos servicios, pero, ¿verdad?, debes de enfocarte, ¿verdad?, en uno al cual tú le vas a dar prioridad. ¿Quedó claro eso? A ese le llamamos apostolado primario, ¿sí? La medida del amor es el amor sin medida. Entonces, no hay medida. No seas codo. Pero cada persona es diferente, su situación es diferente. No es una persona que tiene niños o que tiene un enfermo en casa, ¿verdad? Una persona que tiene un trabajo, ¿verdad?, con horarios difíciles, a una persona retirada, a un joven, etc. Entonces, no hay reglas como para decirte 3, 4, 5, las mujeres 7, los hombres 6. No, cada quien debe. Por eso, de alguna manera, si tuvieras alguna duda, consulta al sacerdote. Lo que sí no deberíamos de dejar a un lado es nuestra dimensión apostólica de nuestra vida cristiana, aunque sea solamente para abrir las puertas y cerrarlas, porque es lo único que pero comprométase sistemáticamente, porque muchos dicen, no, es que yo estoy ahí siempre para que me ocupen. Felicidades, pero debes de alguna manera sentirte, ¿verdad?, que estás ocupando un lugar, ¿verdad?, por muy humilde que parezca, por el cual Dios nuestro Señor te llama a que usted esté ahí como soldadito. Si nada más son 5 minutos a la semana, esos delos bien. Si nada más puedes barrer la banqueta, bárrala bien. ¿Me explico? Entonces, uno, ¿verdad?, tienes que discernir. Obviamente todo comienza en familia, y desde tu familia y para tu familia, porque el mejor regalo que les das a tus hijos es que vean que sus papás son apóstoles y los comiences también a involucrar. Por eso yo les decía que por eso tenemos pocas vocaciones a la vida religiosa, a la vida misionera, porque no han enseñado a sus hijos a entrar por la puerta angosta, porque les han dado todo. Hoy escuchábamos el Evangelio de las Bienaventuranzas, y por eso no necesitan a Dios, porque ya están hartos. Los llenaste de comida hasta engordarlos, hasta tirar la comida porque no les gusta. No los has hecho ni siquiera misioneros ahí en su propia casa, porque les digo que ni la cama sabe entender. Entonces, ¿cómo fregados van a ser misioneros cuando ni siquiera tienen un sentido de deferencia por el que está a un lado? Cuando solamente se comprometen a lavar su propio plato, que porque el otro no lo ensució, ¿verdad? Qué manera tan más egoísta de educar a los hijos. Entonces, desde ahí ya se enseña a vivir esta dimensión de donación, pero nadie puede dar lo que no tiene. Por eso les decía en la misa, ¿por qué no hay muchos compromisos? Y en lugar de estarnos quejando, trabajemos primero para enamorarnos de Jesús, para nosotros también dejarnos amar por Jesús. El enamorado va a amar, el que se sabe amado va a amar. Entonces, voy a hablar, cuando hablo yo de comunidad misionera, ¿de quién estoy hablando? La iglesia es misionera, la parroquia de San Francisco Cabrini es misionera. Entonces, todos somos misioneros. Entonces, todos somos comunidad misionera. Ahora, el librito que les hice para el Ministerio de Evangelización puse comunidad misionera en alianza, para poner una etiquetita y especificar una manera concreta de vivir, ¿verdad?, nuestra misión. Entonces, los que les he invitado a injertarse en la comunidad misionera en alianza son aquellos a quienes han discernido, ¿verdad?, a través de sus sacerdotes, de sus hermanos y en su oración, etcétera, que Dios los está invitando a que su primer apostolado
obviamente después de sus compromisos de familia, eso es obvio, sea la evangelización fundamental o querigmática en las diferentes formas de visiteo de casa por casa, del retiro de Beni lo verás, del seminario de vida en el Espíritu, de visitas de familias. Eso ya lo hablaremos más adelante. Pero la comunidad misionera en Alianza se propone ir a los más alejados, a los tibios, a los que han abandonado la iglesia, a los que no la conocen, a los que no se han iniciado todavía en la vida cristiana, a los que creemos que necesitan una mayor acogida, consuelo, atención. En pocas palabras, que conozcan a Jesús, sean bautizados o no bautizados, ¿sí? Eso nos toca a todos, pero particularmente, ¿verdad?, este ministerio de evangelización que les pedí y esta comunidad misionera que se fundó, que tiene como patrona Santa Francisca Javier Cabrini, porque es nuestra patrona en la parroquia, tiene esta finalidad. Eso quedó claro. Ahora, los ministros establecidos de la Eucaristía tienen que ver esta analogía también, porque, por ejemplo, se van a dar cuenta que varios pertenecen, ¿verdad?, al grupo porque son ministros de la Eucaristía, pero no todos cuentan con el mismo tiempo en reuniones, en formación, etc. Y eso es ahorita lo que voy a explicar. Primero, hay 3 tipos de categorías que configuran una comunidad misionera en Alianza, ¿sí? 1, los que forman parte del equipo de servicio, que son los 12. Esos indudablemente tienen su apostolado primario, eso no hay duda, ¿sí? Por eso los que se eligieron, ¿verdad?, les pregunté, ¿verdad?, que tuvieran, si son casados, consentimiento de su pareja y que hubiera consentimiento del sacerdote para aceptar un compromiso tal de liderazgo, ¿sí? El equipo de servicio de la comunidad misionera es exactamente lo que es el consejo pastoral en la comunidad de una parroquia como la de nosotros, de Cabrini. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pertenecen al consejo pastoral? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás qué? El hecho de que no pertenezcan al consejo pastoral no significa que no pertenezcan a la comunidad de Cabrini. A ver, ahora, levanten la mano todos los que forman parte de la comunidad de Cabrini. ¿Ya se fijaron? O sea, todos pertenecemos, nada más que unos en el consejo, ¿verdad?, y otros en la comunidad, pero todos somos misioneros, ¿sí? Entonces, el equipo de servicio es como el consejo pastoral de esta comunidad, el cerebrito, el que se va a encargar de que siempre, y por eso hacen célula. Ya tendré después que buscar la manera de orientarles para que no descuiden esta dimensión fraterna, porque incluso les pedí que les dijeran adiós a su célula. No que les dijeran adiós, sino que su célula primaria va a ser esta. Esa es la que le llamamos célula madre, es la primera categoría. 2, pertenecen a la comunidad misionera, ¿verdad?, aquellos que tienen como apostolado primario la evangelización fundamental y la integración de la comunidad, que es el objetivo de las comunidades misioneras en Alianza, aunque no pertenezcan al equipo de servicio, que son los que van a hacer también su promesa de una manera pública por 3 años, ¿sí? Esa es la segunda categoría de personas, ¿sí? Es decir, independientemente de que pertenezca a este grupito del equipo de servicio, mi apostolado primario, es decir, a la que le voy a dar prioridad, a la que ordinariamente no voy a faltar a las reuniones de formación, de planeación, de evaluación, va a ser que es cuando nos reunimos o se reúnen los viernes, porque aunque yo soy el director espiritual, no tienen que esperar a que esté el director espiritual para que se reúnan, como el próximo fin de semana que yo estaré en Nicaragua, ¿sí? No, el padre no está, a rascarse el ombligo, es como si dijeran, no, pues papá no está, pues ahora no coman, pues.
O la mamá se fue, pues ahora no coman. No, mijito, ¿verdad? Obviamente ya les dejé muchos platillos preparados, ya sonsos si ustedes no se alimentan, ¿sí? Hasta que se me acaban todos los manuales y digan, ya no tengo qué hacer. Entonces ahora sí díganme, desgraciados, a ver si no hay, ¿verdad? Y les vuelvo a arrimar comida, porque ustedes no son niños. Ciertamente he estado dando prioridad a este ministerio porque quiero asegurarme que ya pueda, ¿verdad?, se pueda entender todo para ya después irme paseando a los diferentes ministerios. Pero también es por la importancia que tiene, porque es un ministerio de cimiento, porque si no hay este cimiento, ¿para qué me sirve tener muchos cantores, ¿verdad?, con arpas y cítaras, etcétera, si no hay vida cristiana? Porque eso es pura paja, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que asegurarnos que haya cimiento. La tercera categoría de personas que trabajan en este ministerio son aquellos que, colaborando también en este ministerio de la evangelización fundamental, no tienen como apostolado primario pero sí pueden participar, pueden ayudar visitando casas, pueden ayudar en el Ven y lo verás. Si tienen tiempo de reunirse acá con nosotros los viernes, pues son bienvenidos. Pero su apostolado primario puede ser, por ejemplo, visitar a los enfermos, o ser ujieres, o ser lectores. Porque dicen, no, pues que es que los lectores se reúnen el jueves y yo quiero venir los viernes porque no tengo niños chiquitos y esta es mi familia, y yo también, vénganse. ¿Sí? ¿Se fijaron? Los tres tipos de personas, ¿verdad? Sobre todo Carlos y Paco, que ustedes que son los dirigentes, ustedes deben de tener bien la lista de sus soldados. Es decir, cuál es el equipo, ¿verdad?, con el cual ustedes, ¿verdad?, desde el cual van a animar esta misión de ir hacia allá. Tenemos que estar pensando, el Ven y lo verás no es el único, ni el mejor, ¿sí? Ciertamente es muy bonita experiencia, sirve, ¿verdad?, de gancho para muchos hermanos, y se nos facilita porque ya realmente están medio sancochados, nada más les damos como acto de gracia para que ya caigan ante el Señor y vámonos. Pero no es el grupo de Ven y lo verás, eso ya queda entendido. No hay grupo de Ven y lo verás, ¿quedó entendido? El Ven y lo verás es un retiro de fin de semana que ya se acabó el domingo, punto, olvídese, ¿sí? Existe el ministerio de evangelización que lo hacemos ahorita, ¿verdad?, desde una comunidad misionera en alianza para darle sistematicidad, para ofrecer métodos, etc. Yo ando buscando cualquier cosa, por eso el libro está engordando. Ya les puse una guía para visita de casas también. Vamos a hacer a los del grupo guadalupano, por ejemplo, ya comenzaron, espero que ya hayan iniciado, ¿verdad?, la consagración de los hogares al Inmaculado Corazón de María, ¿verdad?, y de Jesús. Y les dije, háganse invitar, y les sugerí un método bien concretito. Pero nuestro objetivo es cómo llegamos a los que están fuera. ¿Cómo? De una y de otra manera tenemos que, sean católicos o no sean católicos, ¿sí? No basta sectorizar, ahorita lo tenemos en papel, somos como el ingeniero que queremos realmente edificar un enorme edificio, pero territorialmente aquí solamente lo tenemos en planos. Ya mis hermanitas nos ayudaron más a visualizar 12 sectores. Yo ya quería empezar, ya andaba con la espada desenvainada y me dieron un freno, y qué bien, porque no basta tener iniciativas. Personas un poquito de mayor profesionalidad nos están guiando ahí en el consejo, pero yo dije, ya no nos vamos a detener, vamos a comenzar con iniciativas que estén a nuestro alcance, como el grupo guadalupano que ya comenzó. Ya después hablaremos de esto. Me voy a reunir este domingo, ¿verdad?, con otro hermano de la iglesia de San Miguel, ¿verdad?, de un ministerio que se llama Ríos de Agua Viva. Me encantó ese sistema también de ministerio, porque es una familia que evangeliza a otra familia. En lugar de visitar una vez y que te vaya bien y una oración por ti, no, aquí es visitar la familia unos 8 meses, o no sé cuántos meses son, pero la misma, hasta que ya, ¿verdad?, es una escuelita. Es decir, como quien adoptamos una familia. Pero como les digo, ideas hay para aventar para arriba. Agárrense por lo que vienen, van a venir cosas muy bonitas, ¿sí? Pero le necesitamos atorar, ¿sí? Entonces, resumiendo,
una comunidad misionera en alianza, ¿verdad? Pertenece obviamente al equipo de servicios en el cual no hay comunidad misionera en alianza. Segundo, todas estas personas, ¿verdad?, que tienen como apostolado primario, ¿verdad?, la evangelización y la integración en la comunidad, el objetivo de las comunidades misioneras en alianza, ¿verdad?, que está aquí en este libro, sí. Y segundo, todos los que quieran, que aunque no sea su apostolado primario, vienen y colaboran. Entonces, a veces estarán aquí los viernes, a veces no. ¿Por qué? Porque tendrán reunión de su ministerio primario. ¿Me explico? De la misma manera, los ministros de la Sagrada Comunión. Entonces, ahora voy con ellos. 1. Ministro extraordinario de la comunión en cuanto tal no puede ser ministerio primario. Se los voy a decir por qué. Y ya se los había explicado anteriormente. Los necesitamos muchos y es muy importante y es una cosa tan sagrada, ¿verdad?, que no a cualquiera. Sí. Y no tanto porque eres digno, sino porque Dios te hace digno. Ni porque eres santo, sino porque Dios te quiere hacer santo. Ministro extraordinario de la Eucaristía es un ministerio de suplencia. ¿Sí? Es decir, a falta de ministros ordinarios, acá, porque cuando hablamos en el ámbito litúrgico, oigan mis hijos, de todos tienes que venir a misa. O sea, qué hazaña, repartir la comunión. ¿Sí? Solamente para el líder, obviamente implicará, o pudiera ser su ministerio primario, porque está metido en la organización, ¿verdad?, de hacer la lista, y eso te quita tiempo organizarlo, entonces ahí pudiera. Pero de los demás, por ejemplo, todos los que están en una comunidad misionera en alianza pueden ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. Sobre todo cuando dicen, padre, no hay suficientes ministros. ¿Cómo no va a haber suficientes ministros? Hay un montón de bautizados que hay, no se pueden preparar para en la liturgia estar. O sea, si tú sabes, ciertamente hay que prepararnos, hay que tener decoro, pero lo más importante, si tú tienes fe, sabes qué es lo que tienes en las manos, etcétera, ¿verdad?, eso ya va a condicionar mucho la manera, ¿verdad?, en que tú ejerces un ministerio, pues que tengas las manos limpias, ¿verdad?, que vengas bien presentado, que sepas organizarte, ¿verdad? Aunque ahí medio nos podemos equivocar, pues ahí nos desequivocamos. Tal es así que cuando falten ministros de la Eucaristía, yo le puedo decir a un lector, a una mujer, ven para acá, le doy la bendición para que en ese momento distribuya la Eucaristía. ¿Sí? Por eso le decía, me preocupa más los sugieres. Este libro, que lo deben de tener, ¿sí?, si se fijan, las páginas, ¿verdad?, que más ocupan es el ministerio de enfermos. Ahí sí, la atención a los enfermos sí puede ser tu ministerio primario, pero también todos podemos visitar a los enfermos y no necesita ser, a ver si me entienden, porque se va a escuchar así medio raro, no necesita ser ministro extraordinario de la Eucaristía para llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos. ¿Cómo? ¿Y ese cuerpazo que tú tienes? ¿Sí? Y vaya que cuerpazo, y vaya que cada vez pesa más. Eres cuerpo de Cristo. O sea, no tienes que llevar necesariamente la hostia como para la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo sacramental, porque tú también eres sacramento. Entonces, no esperes a que te den, ¿verdad?, esta encomienda y seas instituido formalmente como ministro extraordinario del sacramento de la Eucaristía, como para que tú visites enfermos. Y aquí está la relación. Porque precisamente si la comunidad misionera en alianza tiene como objetivo llegar a los más alejados y llegar a aquellos que no vemos, pues ¿quiénes son los que solemos marginar? Los enfermos. Entonces, esta comunidad misionera tiene que trabajar de la mano con los ministros de la Eucaristía. Porque el grupo de ministros de la Eucaristía quisiera que, si bien, y les agradezco y bendigo a Dios, ¿verdad?, de que nuestras liturgias, a mí me encantan, ¿verdad?, y me da mucha alegría ver tantos ministros, ¿verdad?, porque ahí se visibiliza,
nuestra participación. Sin embargo, quisiera que nos capacitáramos más en la visita a los enfermos, es decir, que los ministros extraordinarios de la Eucaristía sean misioneros, no solamente porque nos ayudan a que la comunión llegue al pueblo de Dios que viene a las celebraciones litúrgicas, sino sobre todo a aquellos. Por eso tenemos que trabajar de la mano. O sea, todos los ministerios se relacionan. Y entonces, quien va a quedar encargado, porque para eso me voy a ir, ¿verdad? Porque va a haber cambio de liderazgo, pero deben de ir muy de la mano. Y cuando me digan, es que no hay candidatos, aquí hay muchos y para meter para arriba. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues que en las reuniones de formación, etcétera, como ellos, o sea, los que van a estar de evangelización no van a tener como apostolado primario, pues no los van a ver en las reuniones. Pero basta capacitarlos de vez en cuando, hacer algún retiro, algún encuentro, pasar los acuerdos por escrito, ¿verdad? Porque el hecho de que, por ejemplo, uno que es el ministerio de evangelización no pudo asistir a las reuniones, eso no significa que por tal razón no pueda distribuir con decoro y con dignidad el Sagrado Cuerpo del Señor en la Santa Misa, porque es ministro de la comunión, ¿sí? Lo que pueden hacer es, ¿verdad? Por escrito, acordamos que hay que llegar a tantos minutos antes, que nos vamos a distribuir de esta manera. Entonces son indicaciones prácticas que ya se van, pero la evaluación, programación, la cabeza, el cerebro, están en los que tienen como ministros prioritarios la Eucaristía, sobre todo porque nos reunimos el mismo viernes, ¿sí? Entonces, así como nosotros tenemos, ¿verdad?, diferentes maneras en que participan en este ministerio, también los ministros extraordinarios de la comunión deben tener un ejército de ministros de la comunión para que nunca falten a nuestras Eucaristías. Aunque el cerebro, debe de haber un equipo animador, los ministros extraordinarios de la comunión, ¿sí? Debe de haber unos que, si bien no pertenecen a este equipo animador, incluso lo pongo en el último capitulito, un modelo, ¿verdad?, de organización pastoral, ¿sí? Entonces, que son, cuando hablo de apostolado prioritario, estoy pensando más en los enfermos. Por eso les decía, no quiero como que nos acomodemos en un ministerio comodón, en donde diga, yo ya estoy sirviendo porque me toca distribuir la comunión en la misa de 12:30 el domingo. Mis hijos, de todos tienes que venir a misa. ¡Qué cansado vas a terminar! Sóplenle a los dedos que están bien hinchados de tanto repartir la comunión. Oye, eso es tu deber. Y es un ministerio de suplencia. Pero si me dices, pero después de ahí ya me voy a visitar mis enfermitos. Ándele. Ahora sí es mi ministerio, ¿verdad? Es un apostolado primario. ¿Sí se entiende? No es que los quieran evaluar, al contrario, sino darles su justo lugar, ¿sí? Entonces, muchos de los de aquí, que si bien no pertenecen al grupo de los ministros de la unidad de la comunión como prioridad, pueden ser ministros de enfermos. Pero eso sí, el encargado dice, a ver, tú quieres ser ministro de enfermos, pero ¿qué preparación tienes? Eso sí pueden decir. Asegurarse, tomar la lista. Ya sé que no eres, pero sí debo asegurarme que no vas a meter la pata. Y me preocupa más cuando salgo fuera, porque ahí no nos vemos. Por eso yo siempre les he pedido que mínimo, ¿verdad?, tomen el curso que ofrece la arquidiócesis. Mínimo, yo sé que es un día y para mí, pues está bien, es una preparación intensa, pero no es suficiente. No porque yo esté devaluando, ni mucho menos, todo este esfuerzo que hace nuestra arquidiócesis, sino porque me toca a mí, nos toca a nosotros, darles una formación más profunda, y por eso se organizan, por eso está este librito, ¿sí? Entonces lo leen y lo releen y se fijan que por eso, la mayoría de los capitulitos está enfocado al ministerio de enfermos. Por eso ahí puse ministros de comunión en la pastoral de enfermos y en la pastoral litúrgica. De tal manera que no quiero ministros solamente de la liturgia y ministros solamente de enfermos, ¿sí? Yo sé que también se requiere un carisma.
y que hay algunos pues que no tienen carro o no pueden manejar, etcétera. Pero si puedes rezar por los enfermos, si puedes acompañar a algún hermano, o sea, yo no te estoy pidiendo algo que no esté dentro de tus posibilidades, pero consagra tu vida a los enfermos, al menos si no puedes manejar, no puedes ir, o no puedes preparar, ayúdale al encargado a hacer la listita de los enfermos, a que se visiten, ojalá y no solamente cada 8 días, ¿verdad? Yo admiro a Esther, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios ahí, calladita, pero trabaje, y enfermo que hay pulmón, ahí se lo mando a ella y que se haga bolas, ¿verdad? Pero no puede ser, ¿verdad? Obviamente como Esther hay otras hermanas, que le digo que es la que, desde siempre, porque en inglés y en español, y ya llegan, ¿cuántos? 5, 7, etcétera. Y me recuerda también mucho a esta gran santa, Beverly, ¿sí? Todavía a sus 80 y quíboles, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Tito, la última vez que lo visitamos? Y un signo que no se me olvida, y dice: tenga, padre, me entregó el distintivo de los ministros de comunión, cuando ella prácticamente se dio cuenta que le había llegado su hora, que a los pocos días murió, sí. Pero lo cargaba, ¿verdad? Con ese orgullo, ¿verdad? Y con sus pasitos, una mujer de 80 y tantos años, mientras muchos están ahí viendo a ver a qué se retiran a los 60 y porque están muy cansados, sí, hasta el final, ¿verdad? Por eso digo, es una santa, son los santos de al lado que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Muy probablemente no vamos a tener Santa Beverly, que ¿verdad? Ahí en un lugarcito, pero Dios sabe, Dios nos conoce. Santo es aquel que ya está con Dios. Y le pido a ella que interceda por nosotros y sobre todo que me ayude a ir con esta comunidad que a mí me cuesta trabajo por lengua y por cultura, pero para mí cuando llegué ella siempre fue mi puentecito para llegar. Me facilitó mucho el poder tener una mayor comunión con la comunidad de habla inglés. Este es el ministro de comunión, ¿sí? El que trabaja con la iglesia para que se viva esta experiencia de comunión. Y qué padre cuando podamos también recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en la mano. Son dos ministerios también muy afines. Entonces quienes van a formar parte del ministerio de ministros extraordinarios de la Eucaristía, les pido entonces 2 cosas. Uno, que no se enfoquen solamente en la liturgia, y por lo tanto, 2, que nos ayuden, ¿verdad?, a trabajar junto con los que ya ordinariamente distribuyen el Sagrado Cuerpo del Señor, a trabajar en conjunto. Y 3, que estén en contacto con el Ministerio de Evangelización. Carlos, por si no saben, Carlos Tavares y Paco, ¿verdad?, son los que están al frente, ¿sí? No voy a explicar aquí el detalle, el por qué es uno y qué es el otro, pero ellos son las personas de contacto como para que se hagan ayudar de este ministerio, porque no va a ser un ministerio solamente para preparar retiros. Y una experiencia bellísima de misión es la visita a los enfermos, cosa que también la Legión de María es una de sus prioridades, ¿sí? Por ejemplo, la Legión de María es movimiento, pero es un movimiento de donde surgen apóstoles, y por eso están aquí, ¿sí? Pero no se dice en la reunión de la Legión de María, porque ahí es donde se están alimentando, están creciendo en la espiritualidad y ya se expresa un apostolado tan bello. Entonces, para que se fijen cómo no es solamente cuestión de venir a la liturgia y a repartir la comunión, que es muy importante, porque gracias a ustedes la celebración se agiliza, pero no quiero que se me encaramelen ni se aconchen, sino que vean, ¿verdad?, que son ministros de comunión de cómo llegar a aquellos que no llegan, ¿sí? Y por eso trabajan con el Ministerio de Evangelización, trabajan con la Legión de María, porque parte de su espiritualidad es esta visita a los hogares y llevar el cuerpo de Cristo. De tal manera que ojalá y me den la noticia que no nada más son 3, 4 los que reparten la comunión de la comunidad hispana, ¿sí? Y los que son bilingües, échenos una mano, porque muchos de nuestros hermanitos pues hablan inglés, ¿sí? Para que
se le proponga incluso al enfermo ser visitado más de una vez a la semana. Tampoco me lo vaya a separar. Si nada más quiere una vez a la semana, pues una vez a la semana. Pero si yo llego a un hospital, o si después ahí ya estoy, no vayan a ser tacaños, ¿verdad? Y nada más me traigan la comunión una vez a la semana, ¿verdad? Les mando la bendición de los macabeos desde mi cama. Bueno, ¿quedó claro un poquito esto, el por qué la relación? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces cada quien ya debe de visualizarse, ¿verdad? Quienes tienen su apostolado primario en la ministros de comunión, no significa que no puedan trabajar en la evangelización. Quienes están trabajando en la evangelización fundamental como prioridad, no significa que no puedan ser ministros extraordinarios. Que cuando nos reunamos, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Pues ciertamente pues pasen los avisos unos a otros y coordínense, ¿verdad? No vayan a hacer, dicen, si no vienes a la reunión te sacamos. No, espérate. ¿Sí? Bueno, algunos que dicen cuando hemos preparado los retiros de baños, no, si no vienes a la reunión no puede servir. Oye, para lavar los baños, ¿verdad? ¿Cómo que no? Vente, hasta te abro la puerta par en par. No necesitas, ¿verdad? Tener tantas reuniones de preparación, ¿sí? O cocinar, o ser el traidor, ¿sí? Tráeme esto y tráeme esto otro, ¿verdad? Es decir, no nos hagamos tan formales y protocolarios que después nos endurezcamos y perdamos esta capacidad de amar. Y concluyo con una frase que, bueno, yo la aprendí, según eso, se la atribuyen a San Juan Bosco. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Sí. Porque a veces por querer hacer las cosas perfectas, no hacemos lo bueno. Entonces, tengámonos paciencia de que no siempre las cosas van a salir perfectas, pero hagamos el bien, ¿verdad? Ya nada más dejé 5 minutos para los grupos. Es que va a ser una cosa muy concreta. Los ministros de la Eucaristía nos vamos a reunir en aquel rincón, no voy a tener el micrófono, ¿okay? Y los de acá, les voy a dejar una tarea bien, y ya después, y cada grupito ya reza y se va. De los ministros